Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado resonando mucho últimamente en el mundo del entretenimiento, y especialmente en la vida de dos personas a las que muchos de nosotros seguimos con gran interés, Kerem y Hande. Hoy vamos a desmenuzar algo realmente fascinante, algo que se describe perfectamente en nuestro título, la reacción inesperada de él a sus palabras. Sé que el título ya les da una pista, ¿verdad? Nos vamos a sumergir en ese momento específico, analizando qué se dijo, cómo reaccionó Kerem y lo más importante, por qué fue tan inesperada esa reacción. Prepárense porque vamos a ir a fondo, a sacar nuestras teorías, a especular un poquito, pero siempre con el respeto que se merecen estas figuras públicas. Y antes de que nos perdamos en el drama, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón a seguir creando contenido que les encante y además, se aseguran de estar al día con todas las novedades y análisis que traemos para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar con este análisis que promete ser muy interesante. Hemos visto en las redes sociales, en foros, en los comentarios de vídeos anteriores, y estoy seguro de que muchos de ustedes también han sido testigos de la química, de la conexión, de la historia que Kerem y Hande parecen tener, ya sea dentro de la pantalla o, a veces, fuera de ella. Y es precisamente esa percepción, esa expectativa que todos hemos construido sobre ellos, lo que hace que un momento como este sea tan impactante. Piensen en ello, cuando seguimos a celebridades, creamos una especie de narrativa en nuestra mente sobre quiénes son, cómo interactúan y qué esperar de ellos. Y cuando rompen con esa narrativa, cuando muestran una faceta diferente, boom, nos sorprenden. El título de hoy se centra en una situación particular donde Hande dijo algo, y la reacción de Kerem fue, literalmente, lo opuesto a lo que la mayoría de nosotros anticipábamos. Fue sorpresa. Fue decepción. ¿Fue quizás una señal de algo más profundo? Vamos a intentar dilucidar esto. Para entender la reacción, primero tenemos que contextualizar. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿En qué circunstancias se dio esta interacción? Recordemos que Kerem y Hande han trabajado juntos en proyectos muy exitosos, y la química que proyectan en pantalla, sumada a las interacciones públicas que han tenido, ha generado una legión de fans que anhelan verlos juntos, tanto profesionalmente como, para muchos, en la vida real. Esto crea una presión implícita, no solo para ellos, sino también para la forma en que el público interpreta cada uno de sus gestos. Imaginen estar en el ojo público, cada palabra, cada mirada, cada silencio, analizado al milímetro. En este caso particular, Hande seguramente en un contexto de entrevista, de evento público, o quizás en una conversación más íntima que de alguna manera se hizo pública, hizo un comentario. Y no cualquier comentario, sino uno que por su naturaleza o por la forma en que fue percibido, provocó una respuesta en Kerem que dejó a muchos boquiabiertos. Ahora, ¿qué pudo haber dicho Hande? Podría haber sido algo sobre su futuro profesional juntos, algo sobre su relación personal, o incluso un comentario casual que por alguna razón, Kerem interpretó de una manera muy específica. Si Hande insinuó algo positivo sobre su colaboración, podríamos haber esperado una respuesta de entusiasmo, de confirmación, de alegría. Si por el contrario sus palabras tocaron un tema sensible, quizás algo que implicara distancia o un cambio en su dinámica, la reacción podría haber sido de incomodidad, de evasión o de una tristeza disimulada. Pero lo que se nos presenta es una reacción inesperada. Esto sugiere que fue algo que se salió de la norma, algo que no cuadraba con la imagen que teníamos de Kerem en respuesta a Hande. Pensémoslo desde la perspectiva de Kerem. Si él es una persona que generalmente se muestra segura, carismática y con una conexión evidente hacia Hande y de repente reacciona de forma, digamos, retraída, desconcertada, o incluso fría, es natural que nos preguntemos el por qué. ¿Fue sorpresa genuina ante algo que no esperaba? ¿Fue un intento de controlar una emoción que no quería mostrar? ¿O fue quizás una señal de que la situación era más compleja de lo que aparentaba? A veces las reacciones inesperadas no son por el contenido de las palabras en sí, sino por el momento en que se dicen, o por la energía que las rodea. Tal vez Hande dijo algo que sin querer, descolocó a Kerem por completo, sacándolo de su zona de confort o forzándolo a confrontar una realidad que no estaba preparado para aceptar. Analicemos las posibles interpretaciones de esta reacción inesperada.
Una posibilidad es que las palabras de Anne hayan revelado una verdad que Kerem no esperaba o no quería escuchar en ese momento. Quizás ella mencionó planes de futuro que no lo incluían de la manera que él creía, o expresó sentimientos que él no compartía en la misma medida. En este escenario, la reacción inesperada podría ser una forma de procesar esa información, una especie de shock silencioso. Otra interpretación podría ser que Anne, de forma sutil o directa, lo puso en una situación incómoda. Tal vez ella hizo referencia a algo que él prefería mantener privado, o lo expuso ante el público de una manera que lo hizo sentir vulnerable. También está la opción de que la reacción inesperada no sea negativa, sino simplemente sorprendentemente positiva. Tal vez Anne dijo algo que Kerem encontró tan encantador, tan conmovedor, que su reacción fue una mezcla de asombro y gratitud, algo que rara vez muestra públicamente. Imaginen que Anne diga algo que valide sus sentimientos, que reconozca su conexión de una manera profunda y sincera. En ese caso, su reacción inesperada podría ser una manifestación de emoción pura, de una sorpresa agradable y abrumadora que lo dejó sin palabras. Sin embargo, por el tono que suele tener este tipo de contenido, la connotación de inesperada a menudo apunta hacia algo más complejo, algo que genera preguntas. Es importante recordar que como público tendemos a proyectar nuestras propias expectativas y deseos en las figuras públicas. Cuando vemos a Kerem y Anne juntos, es natural que muchos fans deseen verlos en una relación romántica o continuar colaborando exitosamente. Por lo tanto, cualquier desviación de esa expectativa puede ser interpretada como algo negativo o, en el mejor de los casos, como algo misterioso. La reacción inesperada de Kerem a las palabras de Anne nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo del espectáculo. No todo es lo que parece en la superficie. ¿Podría ser que la reacción de Kerem fuera una forma de protegerse a sí mismo o a Anne? En el ojo público cada interacción puede ser magnificada y malinterpretada. Quizás Kerem percibió que las palabras de Anne, si respondía de una manera determinada, podrían generar especulaciones dañinas o poner en riesgo su relación profesional o personal. En este caso, su reacción inesperada podría ser un intento calculado de desviar la atención o de mantener el control sobre la narrativa. Es un acto de inteligencia emocional, aunque a nosotros como espectadores nos parezca desconcertante. Otro punto a considerar es la evolución de las personas. Kerem y Anne, como cualquier individuo, crecen, cambian y evolucionan. Lo que pudo haber sido una dinámica hace unos meses o años, puede ser muy diferente ahora. Quizás las palabras de Anne, aunque aparentemente inocentes, tocaron una fibra sensible en el Kerem actual, un Kerem que ha madurado o que está atravesando sus propias luchas internas. La reacción inesperada no necesariamente refleja un problema entre ellos, sino un reflejo de la compleja realidad de sus vidas individuales. Hemos desmenuzado la posible dinámica, las interpretaciones y las razones detrás de esa reacción tan comentada. Es fascinante cómo un solo momento, una frase y una respuesta pueden generar tantas teorías y debates. Lo cierto es que este evento nos recuerda la fragilidad de las percepciones y la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la intrigante reacción de Kerem ante unas palabras específicas de Anne. Analizamos el contexto, las posibles intenciones detrás de las palabras de Anne y las múltiples interpretaciones que podríamos dar a la respuesta de Kerem, que se describió como inesperada. Hemos considerado si fue sorpresa, incomodidad, protección, o incluso una emoción positiva abrumadora. Lo que queda claro es que este incidente nos invita a mirar más allá de la superficie y a comprender que las interacciones humanas son multifacéticas y a menudo sorprendentes. Y hasta aquí llegamos con el análisis de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de Kerem y Anne, y que esta conversación les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de la reacción de Kerem? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Su opinión es súper valiosa para nosotros y me encanta leer sus perspectivas, siempre y cuando sean respetuosas, por supuesto. Y si les gustó este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle un gran me gusta. Ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Anne, o con cualquiera que disfrute de un buen análisis.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, suscríbanse a nuestro canal. No olviden activar esa campanita para que les notifiquen cada vez que subimos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. Hasta la próxima.